buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Camilo Rivera Machado. Soy ingeniero ambiental de la Universidad de los Andes en Colombia. Tengo una maestría en energías renovables en la Universidad de León en España. Y bueno, mi experiencia cortamente les cuento que sobre todo he desarrollado trabajos en el sector público, pero también en el sector privado. Actualmente trabajo en el Ministerio de Ambiente hace 4 años y Desarrollo Sostenible y fui parte de el equipo que lideró el proceso normativo de la 472 que salió este año sobre residuos de construcción y demolición. También fue quien lideró la mesa intersectorial de escombros a nivel nacional y el día de hoy fui invitado para contarles un poco sobre la gestión de residuos de construcción y demolición en Colombia en el módulo 5 sobre regulación de la gestión integral de residuos en Colombia, en su curso virtual de regulación de la gestión de residuos en Colombia. Como primera medida les voy a contar un poco la introducción sobre la gestión de residuos de construcción y demolición, como un poco para contextualizarnos en el marco en el que nos movemos en el país y en el mundo, un poco. Entonces, vamos a iniciar. Como contexto es importante tener en cuenta que América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo. Alrededor de un 80% de su población vive en las ciudades y se prevé que ese porcentaje siga en aumento. Hemos visto que desde los años 60 la composición de la población urbana y rural ha venido cambiando. Por ejemplo, en el país antes de los años 60 era más la población que vivía en zonas rurales, y después de los años 60 empezó a cambiar. Entonces cada vez es más la proporción de personas que viven en las áreas urbanas de Colombia. Eh, en la región, sobre todo en Latinoamérica, estas ciudades capitales y ciudades principales han experimentado un auge bastante impresionante, bastante importante, por procesos de renovación urbana que se llevan a cabo en estas ciudades y, por supuesto, el aumento de la generación de residuos de construcción. Lo que quiere decir es que cuando yo como ciudad crezco y renuevo mi espacio urbano, tanto en construcción como en parques, como en infraestructura vial y demás, ese aumento me lleva directamente proporcional a generar una cantidad de residuos de construcción y demolición. Un dato importante, más de 36 ciudades con más de 1 millón de habitantes en América Latina, entre las cuales se pueden destacar países como Colombia, como México, como Argentina, como Chile, como Ecuador, Perú, Venezuela. Son países que han venido creciendo y sus ciudades capitales y ciudades importantes han venido creciendo y convirtiéndose en megaciudades. Aquí les muestro un poco la información sobre este tema de población. Entonces vemos que la ciudad que más población tiene es la ciudad de Sao Paulo en Brasil, seguido de Lima, Ciudad de México, y nosotros en la ciudad de Bogotá estamos en un cuarto lugar con una población de 7,9 millones de habitantes. Estos datos son de 2011 a 2017. Ha incrementado casi en 1 millón de habitantes. Nosotros estamos alrededor de 9 millones de habitantes. En quinto lugar sigue Río de Janeiro, seguido de Santiago de Chile, Caracas, Santo Domingo, Salvador, Buenos Aires, Medellín y Cali. Vemos cómo están nuestras ciudades en 15 y 16. Y en el puesto 32, Barranquilla. Esto es importante tenerlo en cuenta para diferentes temas ambientales, como de generación de residuos sólidos, de residuos de construcción y demolición, de residuos peligrosos, de provisionamiento de infraestructura para la gestión de esos residuos, de provisión de infraestructura para agua potable, etcétera, etcétera. Esto es muy, muy importante porque teniendo en cuenta el volumen y la magnitud de nuestras ciudades, asimismo, tiene que ser la respuesta de la prestación de servicios públicos, la respuesta en la gestión de los diferentes residuos y problemáticas de cada ciudad. Asimismo, como venimos creciendo como ciudades, la inversión de las familias en vivienda nueva también ha venido creciendo. Esto es una fuente de Camacol en un estudio económico sobre tendencias de la construcción, economía y coyuntura de 2017. Entonces vemos cómo desde 2013 una vivienda o una familia podría invertir
perdón, las familias colombianas pueden invertir 27.7 billones de pesos. En el 2013 invirtieron, 2014 subió a 29,2 billones, 2015 30,8, 2016 30,6, una ligera disminución, quizás por los precios de el petróleo, por el precio del dólar. Aquí claramente estamos hablando de temas socioeconómicos que dan a que en algunos años las familias invierten más en vivienda nueva, en algunos otros años invierten más en vivienda usada, y depende también de los estímulos que el gobierno brinde para que las familias adquieran más vivienda nueva o usada o opten por arriendo. Pero Colombia en general eh, ha venido creciendo en sus índices de adquisición de vivienda nueva. También los programas de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario han hecho que pues las familias empiecen a adquirir más vivienda. Esto es muy importante a la hora de hablar de espacio público y a la hora de hablar de residuos de construcción y demolición. Algo que no está tal vez en la diapositiva, en las diapositivas, pero es muy importante, es el crecimiento de las obras de infraestructura. Ustedes han visto que el país ha venido creciendo en carreteras con las 4G, vías departamentales, vías secundarias y primarias en diferentes municipios del país, departamentos. Asimismo, la inversión en infraestructura, en minería, en hidrocarburos, en sector industrial, en sector agropecuario y los diferentes proyectos como megaobras, como hidroeléctricas, plantas de generación de energía térmica con diésel, con gas natural, con carbón, han venido creciendo en los últimos años, ha venido creciendo de una manera importante. Esto también hace que los residuos de construcción y demolición provenientes de esas obras o esas actividades también tengan un incremento bastante importante. Aquí podemos ver cómo se relaciona el Producto Interno Bruto Nacional respecto a la construcción de las obras civiles. Vemos que esto está por trimestres y vemos cómo cada año o cada trimestre los valores vienen con una tendencia incremental. O sea, que se viene incrementando la construcción de obras civiles y también se ve una relación interesante en cuanto a la evolución del PIB. Los análisis recientes del desempeño de la economía han ubicado el sector de la construcción como el principal motor de crecimiento en los últimos periodos. Esto hemos visto como otros sectores han sufrido diferentes golpes por los TLCs, por caídas de precios de petróleo, por caídas de precios del dólar, pero el sector construcción se ha mostrado bastante fuerte, bastante resiliente y ha seguido siendo como considerado, perdón, como uno de los principales motores de la economía colombiana en los últimos 10 o hasta 15 años. Es muy importante ver el aporte social que tiene el sector de la construcción en cuanto a la generación de empleo. Alrededor de 1,4 millones de empleos y 1,4 millones de empleos relacionados con la parte comercial y ventas del mismo. Entonces vemos que el sector de la construcción en cuanto a construcción en sí, diseños, planeación, logística, ventas, financiación, todo lo que tiene que ver en la cadena de la construcción genera un volumen de empleos muy importante para el país. Entonces es considerado y las políticas públicas han aportado a que este sector sea un sector muy fuerte y muy importante en el país. Como les vengo contando como contexto, esto nos lleva a pensar que el vertiginoso despunte del sector de la construcción en Colombia ha conllevado una alta generación de RC en el territorio nacional, proveniente de las fuentes como las que le mencioné, de infraestructura, vías, puentes, túneles, infraestructuras como de las zonas industriales, de la explotación maderera, hidroeléctrica, hidrocarburos, entre otras, así como las edificaciones. No nos podemos olvidar que hay una fuente de generadora de residuos de construcción y demolición que se ha denominado como reparaciones locativas.
¿Qué son las reparaciones locativas? Las reparaciones locativas son cuando a cualquiera de nosotros queremos hacer un cambio de baño, cambiar el piso de la casa, cambiar de pronto el techo, cualquier obra civil que yo haga en mi casa para remodelación o para embellecimiento de la casa o del apartamento, es considerada una reparación locativa. En algunos casos, las reparaciones locativas pueden incluso considerarse como algunas obras menores que hagan las ciudades. De pronto, un reparcheo de alguna calle, y demás, también a veces algunos autores o algunas personas que saben del tema lo consideran como reparaciones locativas. Pero quedémonos simplemente con que las reparaciones locativas son más a nivel domiciliario y más a lo que las personas suelen hacer en la remodelación de sus casas y viviendas. Teniendo en cuenta lo que hemos mirado hasta ahora, sería importante que saber y pensar qué es un residuo de construcción y demolición. Entonces ustedes dirán, esta pregunta tan básica, ¿de qué se trata? Créanme que definir residuos de construcción y demolición es medianamente complejo, teniendo en cuenta la complejidad y la variabilidad de construcciones que tenemos en el país. Entonces, ¿qué podrían pensar ustedes? Hombre, los residuos de construcción son los residuos de cuando levanto una vía y voy a hacer una nueva. Sí, podría ser. Podría ser cuando demuelo, hago una demolición de un edificio como el Space Medellín. Ese podría ser un residuo de construcción y demolición. Sí, pero hilando más fino, ¿qué sería ese residuo de construcción y demolición? Miremos una definición que involucramos en la resolución 472. Entonces, residuos de construcción y demolición son todos los que antes conocíamos como escombros, ¿vale? Toda la vida los hemos conocido así, como escombros, pero la literatura internacional ha venido cambiando y ha venido definiéndolos de una manera más amplia y más específica, ¿no? Si yo les digo, oiga, ¿qué es un escombro? Cualquier persona asimila que el escombro es algo que no sirve, que no tiene ningún valor, que probablemente fue originado en una actividad de construcción, pero que es algo que como que mentalmente uno asimila que no sirve, no tiene una funcionalidad. Con base en eso y en cambios que ha tenido la OECD, la OCDE y diferentes institutos que conocen sobre el tema de residuos, este ha venido cambiando y se ha denominado residuos de construcción y demolición. Asimismo, en Colombia hemos cambiado la definición. Entonces, miremosla. Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejores locativas de obras civiles o de otras actividades conexas. Es un poco amplia, pero es importante mirar que primero estamos solamente en el marco de los residuos sólidos. Entonces acá no nos entran residuos gaseosos o residuos líquidos. La categoría es de residuos sólidos. La materia es sólida. Y provienen de diferentes actividades. Entonces, si yo dentro de mi obra suelo hacer un descapote y luego una excavación, esos residuos son parte de la construcción. Entonces me entran dentro de los residuos de construcción. Durante la construcción de un edificio se suelen generar diferentes residuos por rechazo, por recortes, porque corto un ladrillo, porque me va sobrando mezcla de cemento, me van sobrando pedazos de hierro. Todos esos residuos son de la parte de construcción y asimismo en una demolición. En una demolición sí es mucho más clara. Cuando yo voy y hago una demolición en un edificio por renovación urbana o porque simplemente voy a hacer otro proyecto, todos esos residuos son provenientes de demolición, ¿vale? Asimismo, las reparaciones y las mejoras locativas de las obras civiles. Aquí, aquí está esto de otras actividades conexas, ¿vale? Otras actividades conexas quiere decir que si yo tengo una actividad meramente industrial, pero entre esa actividad industrial yo genero un residuo de construcción y demolición como ladrillos, como cerámicas, como baldosas, como cualquiera de estos que son en el marco de los residuos de construcción, también lo generé. Simplemente es conexo porque en mi actividad principal no es la construcción y la demolición, pero en mi obra o en mi proyecto suelo suelo generar residuos de construcción y demolición. Un ejemplo,
un pozo petrolero. Entonces, en el pozo petrolero mi actividad es extraer petróleo, pero yo suelo hacer excavaciones, suelo hacer perforaciones y suelo hacer unas actividades que me generan residuos de construcción y demolición, ¿vale? Entonces, a eso se refiere con otras actividades conexas que suelen ser varios tipos de actividades. Una pregunta importante es, bueno, listo, ya tenemos en mente qué son los residuos de construcción y demolición, pero ahora sería importante saber cuántos se generan y en dónde y de qué tipo, ¿no? Esta información es difícil de conseguir porque en el país tenemos un déficit de información sobre la generación de RCD, de residuos de construcción y demolición, debido a diferentes factores, factores tales como que el país ha tenido unas políticas medianamente agresivas sobre los residuos de construcción y demolición. Digamos que las políticas públicas se han enfocado más a esos residuos sólidos convencionales, pues, en cuanto al marco tarifario, en cuanto a los sitios de disposición final, en cuanto al aprovechamiento. Ha sido más el enfoque que ha tenido sobre residuos sólidos convencionales que sobre residuos de construcción y demolición, ¿vale? Asimismo, los residuos peligrosos han tenido de pronto más instrumentos y más atención eh, por la misma naturaleza de los residuos. Pues los residuos de construcción y demolición han sido como un sector, llamémoslo marginal, por así decirlo, dentro de la universo de los residuos y ha sido muy asociado a la construcción. No todos los ciudadanos del país y del mundo generan residuos de construcción y demolición. Eso es una cosa, eso es un factor muy importante que hay que tener en cuenta, pero sí todas las personas generan residuos sólidos convencionales. Valga una aclaración, si yo nunca hago una reforma locativa o yo nunca compro un edificio o yo nunca compro un apartamento o yo a la larga en mi ciclo de vida, por así decirlo, yo no estoy generando residuos de construcción y demolición. Entonces estos residuos son bastante especiales y no todos los generamos. Entonces, los municipios sí se ven enfrentados a diferentes problemáticas que vamos a ver más adelante y a su vez están tomando acciones sobre el control, el registro, la toma de datos, la información, la línea base y la recolección de esos residuos en sus municipios. Entonces aquí en esta tabla, que es una información proveniente de una consultoría que se realizó entre el Ministerio de Ambiente y la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, que la consultoría era para las bases para un proyecto de ley general de residuos. Entonces ahí miramos, pues se miraron todas las corrientes de residuos que se generan en el país y los instrumentos que hay para dar respuesta a la gestión de esos residuos. Entonces, en esa consultoría se logró conseguir una información bastante valiosa sobre algunas ciudades del país. No tenemos todos los municipios, no tenemos los 1100 municipios, pero sí se consideran de las ciudades más importantes, más representativas y de algunos municipios pequeños también. Aquí en la tabla no les muestro todo, pero sí hay algo de información. Entonces, estos son para el año 2011. Hay información más actualizada de algunos municipios, pero aquí quería mostrarles como un consolidado o como de las principales ciudades. Bogotá, para el año 2011, se generó 18.314.429 toneladas de RCD. Eso es una cifra muy, muy importante, teniendo en cuenta lo que genera de residuos convencionales. Medellín, 1.778.000. Santiago de Cali, 1.200.000. Manizales, una ciudad ya mucho más pequeña que las tres primeras, 459.000 toneladas. Una ciudad como Cartagena, 285.000. Una ciudad como Pasto puede generar 24.000, ¿vale? Es muy curioso ver cómo el dato de Barranquilla, ¿no? Barranquilla son 18.000 y Pasto generó 24.000, ¿no? O Pereira generó más que Barranquilla. Esto puede obedecer a diferentes factores. Y una ciudad pequeña o un municipio pequeño como Valledupar, pero aún así capital, o como San Andrés, puede generar 300 toneladas al año, 292. Aquí es muy importante mencionarles que esta fue la información que los municipios nos brindaron, ¿no? No quiere decir que ese sea el universo, porque, y esto es muy importante tenerlo en cuenta.
porque una cosa es lo que el municipio registra y tiene control sobre lo que el municipio alcanza a tener algún control, y otra cosa es todo el universo de lo que se genera. Me explico. El municipio, digamos, pongamos un ejemplo, Barranquilla. Entonces Barranquilla en el 2011 tuvo dentro de su universo, dentro de su control registro, 18.000 toneladas. Pero seguramente Barranquilla generó mucho más. ¿Qué quiere decir? Que esos otros residuos que se generaron y no se contabilizaron son residuos que terminaron en una gestión posiblemente inadecuada, que nunca fueron a una escombrera autorizada, que nunca se gestionaron a través de gestores autorizados o a través de sitios de disposición final autorizados. Entonces, esos residuos pueden ser usados como nivelaciones de terrenos, tapahuecos en las calles, o desafortunadamente, y esto hay que ser muy claro, pueden terminar en diferentes fuentes hídricas, humedales y demás. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta que el país tiene un déficit de información muy importante en cuanto a la información de residuos de construcción y demolición, ¿vale? Si con los residuos sólidos convencionales aún así tenemos déficit, y eso que tenemos todo un instrumento gigante como el SUI, la superintendencia y los reportes que hacen los municipios, pues en RCD hay problemáticas. Aún así, es importante mencionar que hay ciudades muy juiciosas y han venido haciendo un trabajo muy interesante en cuanto al registro, el control y el seguimiento de los RCD en su municipio. Cabe destacar el caso de Bogotá, cabe destacar el caso de Medellín y el caso de Cali. El caso de Cali es un caso sui generis, pero son muy interesantes. Aquí entonces terminamos esta parte de la introducción y continuamos con la problemática alrededor de los residuos de construcción y demolición.